Hay algo que me ha sorprendido un montón y quería compartirlo con ustedes. ¿Saben que un país de Latinoamérica era un referente de adelanto, progreso y bonanza a mediados del siglo pasado? Probablemente están pensando que era Argentina, a que le decían el granero del mundo, pero no. Era un pequeño país de apenas 6 millones de habitantes, pero fue el primero de Iberoamérica en tener ferrocarril, en tener tranvía, en tener alumbrado eléctrico, incluso antes que España. ¿Pueden creerlo? Uno de los primeros también en tener radio, televisión, automóvil. ¿Saben de qué país hablo? Vamos a verlo en el siguiente reportaje. Aunque no lo crean, esa era la Cuba de los años 50. Por las elegantes avenidas de La Habana circulaban más de 180.000 automóviles, un auto por cada 34 habitantes, superando no solo a cualquier país de Latinoamérica, sino también a España. Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida. Viendo lo que es Cuba hoy día, cuesta creer la prosperidad de la cual disfrutaba en ese entonces. Cuba ocupaba la posición número 22 entre las economías más fuertes del mundo y era el primer exportador de azúcar a nivel mundial. Fue el tercer país en tener un ferrocarril. Tenía una industria en constante crecimiento, tanto en la manufactura de bienes de consumo, alimentos, construcción, turismo, transporte y comunicaciones. Además, captaba una enorme cantidad de inversión extranjera. En esta época, el valor de la inversión de Estados Unidos en Cuba era de 861 millones de dólares, equivalente en el año 2000 a 4.3 billones de dólares, superior a la inversión norteamericana en México, en Francia y en Alemania Occidental. En esa época el ingreso per cápita era de $2.363, mayor al de cualquier país de Latinoamérica y al nivel de los países europeos. El turismo era una de las industrias en mayor desarrollo en Cuba. La gran mayoría de empresarios, actores de Hollywood e intelectuales vacacionaban en Cuba. Y algunos, como el famoso escritor Ernest Hemingway, hasta decidieron vivir ahí. Los teatros de La Habana presentaban los espectáculos más recientes e importantes del mundo. El famoso cabaret Tropicana, inaugurado en 1939, se consideraba el nightclub más atractivo y suntuoso del mundo. Nat King Cole, el popularísimo cantante romántico ídolo de las Victrolas, llega a La Habana, contratado para actuar en los shows de Tropicana. Fue en 1951 cuando Nat King Cole tocó en Tropicana. Nat King Cole se hospedó en el Hotel Nacional, que fue el primer hotel con aire acondicionado en todo el mundo. Tenía 21 pisos y 352 habitaciones. El ex director del hotel recuerda la gran cantidad de celebridades que se alojaban ahí. Pude conocer aquí Linda Darnell, Ann Sheridan, Maureen Sullivan, Barbara Stanwyck. En 1952 se construyó en Cuba el primer edificio con hormigón armado del planeta, arquitectura con tecnología de punta netamente cubana. Cuba tuvo la primera industria movida por electricidad y el primer sistema de alumbrado público de Iberoamérica. La transformación de nuestra capital se ha llevado a cabo a un ritmo increíblemente rápido. Hoy los gigantescos edificios de corte funcional y moderno surgen por todas partes en un magnífico alarde de adaptación a las corrientes urbanísticas más avanzadas. Hoy sus lujosas avenidas y construcciones están totalmente deterioradas. Los edificios están hacinados y hay un déficit enorme de vivienda. Porque la población cubana, que en los años 50 era de 6 millones, hoy día alcanza los 11 millones de personas. Pero la infraestructura es la misma que había entonces, con el evidente deterioro de los años. Reportes del diario oficial Grama aseguran que más de 60.000 familias cubanas
viven en pleno 2023 en precarias viviendas donde el suelo es de tierra. De los 180.000 automóviles que habían en los años 50, hoy solo quedan 60.000, todos fabricados antes de 1959. Y si siguen funcionando, es solo gracias al ingenio y la necesidad de los cubanos. Armar un carro en Cuba es muy difícil. Todo lo he tenido que hacer, chapistería, pintura, mecánica, se te va parte de la vida en eso. Tras la pandemia, los precios de los alimentos se multiplicaron por 5, mientras el sueldo mínimo se mantiene en solo $8.75 mensuales. Y aunque los cubanos tienen acceso a una cantidad limitada de alimentos a un precio muy bajo, gracias a la libreta de racionamiento, lo que reciben para un mes solo les alcanza para 5 o 10 días. Los alimentos asignados pueden variar de mes a mes dependiendo de lo que hay en el momento, pero por ejemplo, a través de la libreta de racionamiento, mensualmente un cubano puede acceder a solo 5 huevos, 400 gramos de pasta, 1/4 de libra de pollo, media libra de aceite y 5 libras de arroz, además de 30 panes al mes. Por ejemplo, ahora hay pollo. Para comprar el pollo, nosotros hacemos la cola acá. Desde ayer le hicimos la cola, desde ayer. Para que hoy, cuando abra a las 9, ya cada cual sabe detrás de qué persona va. Bueno, producto que se escasea, bueno, el pollo, producto que se escasea, ay muchachos, te voy a meter las carnes. Ahora tenemos problemas con la leche, que le quitaron la leche creo que a los diabéticos. Todo está mal, muy mal. El resto es mentira. De ser uno de los países más visitados del mundo, Cuba pasó a ser una isla de la cual se estima que han huido más de 2,5 millones de habitantes, es decir, más del 20% de su población. Pero volvamos a la Cuba de los años 50, la Cuba de la bonanza y el desarrollo, que hoy es solo un recuerdo para los mayores y algo totalmente desconocido para las nuevas generaciones. Esa Cuba que en 1900 tuvo el primer tranvía de todo Latinoamérica y en 1906 fue la primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo sin necesidad de una operadora. En esa época, Cuba marcaba la pauta en muchos aspectos. En la medicina, los adelantos también eran sorprendentes. En 1847 usaron por primera vez la anestesia con éter y en 1907 crearon el primer departamento de rayos X de Iberoamérica. En el año 1957, las Naciones Unidas reconoció a Cuba como el país de Iberoamérica con mayor cantidad de médicos per cápita y mayor porcentaje de viviendas electrificadas con baño propio. Gracias a la inversión privada, en 1922 se inauguró en La Habana la segunda radioemisora del mundo. 10 años después habían 61 emisoras radiales y empezaron a exportar radionovelas, una de ellas El Derecho de Nacer, que marcó un hito e inicio en la industria de las radio y telenovelas. Cuba fue el segundo país en el mundo en tener televisión a color en 1958, varios años antes que Alemania y precedida solo por Estados Unidos. De esa Cuba próspera y rica ya no queda nada. Hoy la perla del Caribe se ha convertido en el país con el índice de pobreza más alto de Latinoamérica, con un 72% de pobres. Los cubanos que huyeron de Cuba hoy ni siquiera reconocen su propia tierra. Venir a Cuba, para mí es una sorpresa verlo, es como decir: vamos a visitar el Parque Jurásico del socialismo antes de que los dinosaurios desaparezcan. Y es que cuando ellos vivían ahí, Cuba representaba el adelanto no solamente en la tecnología y la ciencia, sino también en políticas de vanguardia. Por ejemplo, aprobaron la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo, la autonomía universitaria y una de las constituciones más avanzadas del mundo en 1940, que reconocía el voto de las mujeres, la igualdad entre sexos y razas y el derecho de la mujer al trabajo. Hoy, al margen de todas las limitaciones materiales, los cubanos han perdido lo más valioso que puede tener un ser humano: la libertad.
Te repito, esta es la lucha del sobreviviente, hay que sobrevivir. Bueno, me ha dicho... Además estamos en un país que no podemos casi ni hablar ni la verdad, porque tú diciendo la verdad te meten 10 años preso. Es increíble cómo un mal gobierno puede destrozar un país realmente. Imagínense, después de haber sido el país más adelantado de Iberoamérica, estar ahora rezagado a los últimos lugares, solamente superado por Haití. Terrible, realmente, además terrible las condiciones en las que vive la gente.